Televidentes, amigos, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto. Luego de ese largo feriado de las fiestas julianas, en donde obviamente asistimos a una serie de actividades muy importantes por eso. Y también lo preocupante, pues no, nada más y nada menos que casi como 30 muertos. Esa es la situación, así de sencillo. Ese es el país que tenemos. Y sin embargo dicen por ahí que no queremos pertenecernos, no queremos ser como otros países, como que en otros países hay el nivel de mortandad que hay aquí todos los días y a cada rato. Familias enteras son masacradas dentro de sus propias casas. Esta vez nos acompaña nuestra amiga. Sí, muy buenos días a todos. Les saluda Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. Bueno, como siempre, deseándoles un bonito día y muy bendecido para todos ustedes. Sí, el día de hoy otra vez vamos a compartir aquí con el compañero Jacome, él en su programa y yo en el mío, como es Ecuador Informa TV, donde vamos a conversar y vamos a... Varios temas, como dice, bueno, es verdad, hace poco pasamos las festividades en la ciudad de Guayaquil, gracias a Dios, pues, se cumplió un año más. De 489 años. 489, pero lo lamentable es que en fiestas y no fiestas cada vez seguimos con los sicariatos, con las matanzas, familias. Hubo una familia prácticamente entera que en este feriado fueron masacrados en un sector. Matan vigilantes, matan bomberos, matan policías y dicen de que estamos en un país de paz. Y en un sector como es Morondón, imagínense que se supone que están ahí, están más vigilados que cualquiera de nosotros que vivimos en otros lugares. Sí, en todo caso, pero antes de topar todos estos temas, también vamos a topar el tema de Venezuela, es obvio, pero por supuesto tenemos aquí AMECODE. ¿Qué es AMECODE? Y ya prácticamente confirmado, ya tenemos nuestro acuerdo, nuestro reconocimiento jurídico. Así es, ministerial. A nivel nacional. Así es. Vamos con ese video. Somos la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador. AMECODE, un gremio periodístico con objetividad y profesionalismo. Somos comunicadores sociales y profesionales con un alto espíritu de vocación y servicio a la comunidad. AMECODE, como gremio periodístico de comunicación digital, informa siempre de manera oportuna y veraz. Informamos en vivo y en directo de manera objetiva el acontecer sobre los hechos nacionales e internacionales. Nuestro principal objetivo como AMECODE es informar y educar a la comunidad sobre temas relevantes. Somos un gremio conformado por expertos en comunicación digital acorde a los nuevos tiempos. AMECODE cuenta con un equipo periodístico altamente capacitado en producción digital. En AMECODE involucramos a las autoridades a participar en conversatorios con nosotros en temas relevantes para la comunidad. AMECODE, vanguardia en comunicación digital al servicio del Ecuador. Ya estamos de vuelta, televidentes amigos. Le reiteramos una transmisión en vivo y en directo a través de Radio TV Noticias y Ecuador Informa TV con la licenciada Laura Franco Veloz. Queríamos señalar, obviamente no podíamos quedar al margen de lo que está aconteciendo a nivel continental y por qué no decirlo a nivel mundial. Lo que aconteció en Venezuela es una cuestión histórica, definitivamente. Hay lecturas y lecturas contradictorias, es obvio, ¿no? Pero yo señalaba también en una presentación anterior de que cuando, según entendidos, yo no soy un experto en materia de tecnología ni nada que se le parezca, incluso gente de oposición señala que es prácticamente imposible llevar adelante un fraude electoral en Venezuela, por las cuestiones de la tecnología y todo lo demás. Pero más sin embargo también hay que entender otro asunto. Cuando uno va a participar en un proceso electoral y uno participa, de por sí ya lo está convalidando, peor aún si firman un acuerdo de que todo el proceso se va a desarrollar como es debido y que cualquier resultado que sea tendrá que ser respetado porque es la opinión popular expuesta en las calles, hay que respetarla, pero resulta que como no gané yo, ya no valen las elecciones, es un poco así. Pero veamos un poco, Laurita, un videito de cómo la gente se fue este domingo, se fue agolpando de a poco a participar de su derecho al voto. Veamos por favor, mi querida Elizabeth, ese interesante video. Hoy estamos en Táchira,
el huracán bolivariano, la fuerza bolivariana en la calle, manifestando su apoyo contundente al Gallo Pinto, a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien es la garantía de paz, prosperidad, amor y soberanía por nuestra patria. Y hoy le decimos al presidente Nicolás Maduro que la victoria en Táchira está garantizada. Hoy avanzamos con esta marea roja, con esta furia bolivariana, y estamos seguros que el 28 de julio seremos ganadores y seremos victoriosos. Así como hoy llueve, trueno, relampaguee, a la victoria el 28 de julio, Nicolás Maduro. Señores, la carta está echada. El 28 de julio, a canto de gallo, nosotros votaremos sí por Nicolás Maduro. Y siempre consecuente. Bien, ahí vemos nosotros la participación del pueblo. El pueblo venezolano sale a las urnas, sale a las calles de una manera patriótica, tomando en cuenta que son momentos álgidos, momentos muy importantes, muy sensibles en la historia de Venezuela, estimada Laura. Sí, pero sin embargo la canciller nuestra ecuatoriana pues dice que el presidente Noboa no va a reconocer al señor Maduro, que ha quedado, bueno, ha sido reelegido, ¿no?, por todos los ciudadanos en Venezuela. Y no solo Ecuador, algunos países también no reconocen, no veo, Argentina los Estados y Unidos. los Estados, ya sí sabe los Estados Unidos, pues, ¿no? Está diciéndose que el señor Joe Biden seguramente en sus, ya como está medio, no medio, extremadamente chocho, está pidiendo, según dicen, ofreciendo $15 millones por la cabeza del pobre Maduro, vivo o muerto. Bueno, eso comentan, pues, ¿no? Tampoco claro. No lo podemos asegurar. En caso de ser así, ya sería, este señor ya debería estar en otro sitio y no en la presidencia, debería estar en algún hospital de neurociencias, quizás, porque esas no son maneras de hacer la democracia bajo ningún concepto, pero veamos lo que dice pues nuestra canciller, que también es una tremenda lumbrera. Entonces, si no vamos a reconocer el resultado de la elección, mal puede reconocer a la autoridad que dice haber sido electa. Y esa es una consecuencia de lo que este rato se está reclamando. Entonces, vamos a mirar hoy esto. Es importante sumar la voluntad de muchos países para pedir que se permite el acceso de veedores internacionales para verificar el conteo de los votos y de las actas y que esta información sea transparentemente publicada. Ese es el paso número 1. Pero lógicamente, si esto no se da, lo siguiente ya cae como consecuencia de lo primero. Lo que se pide a través de la comunidad internacional, el Ecuador está pidiendo que haya una transparencia en el resultado, que se publiquen las actas completas y que se respete la voluntad del pueblo. Así el Ecuador, Latinoamérica, en su gran mayoría son países democráticos que respetan las libertades y tenemos que apoyar a los ciudadanos. Y estamos tan involucrados en esto porque hemos recibido millones de ciudadanos venezolanos en los diferentes países del continente que están desesperados en busca de oportunidades. Entonces sí tenemos mucho que ver en este tema, sí tenemos que además defender los principios en los cuales se basa la Carta de Naciones Unidas, del derecho internacional, pero los derechos de los ciudadanos también. El Ecuador es el país que per cápita tiene mayor cantidad de ciudadanos venezolanos en un país. O sea, nosotros somos de los mayores receptores de ciudadanos venezolanos per cápita. Están bienvenidos, pero para el Ecuador también tiene un costo importante y hay que ser responsables. Ahí está la situación, eso es lo que señala nuestra canciller. Dice ella que claro, no puede ser de otra manera, don Daniel Noboa no reconoce y no lo reconocerá nunca, al igual que Milei, al igual que otras personas, ¿no? Aquí hay que entender también una situación. No hay que desconocer que existen dos polos totalmente opuestos, dos polos ideológicos en lo que tiene que ver con la lucha por el poder allá en Venezuela. La derecha denominada fascista, ¿no? Y la izquierda chavista, al menos en Venezuela, pero tampoco no es tan así de que los señores que ahorita están reclamando supuesto fraude, no es que no tuvieron toda la oportunidad de desplegar su plan de trabajo, visitaron todas las regiones de Caracas, de Venezuela, perdón, en todo su conjunto, tuvieron las mismas oportunidades, y ni qué decir pues del apoyo internacional de la prensa mediática, pues, que hasta el día de hoy, si nosotros vemos, si somos un poquito, tenemos algo de objetividad,
vemos como la corriente mediática internacional, aquí en el Ecuador es aberrante, pues, ¿no? Es a todas luces anti-Maduro, ¿no? Nada de bueno tiene, pero ellos no reconocen que en muchas ocasiones los Estados Unidos de Norteamérica, cuando le conviene hablar con Maduro, ahí sí suavizan un poco las cosas, como que las pailas bajen de temperatura los fines de semana. Así no son las cosas. Y por otro lado, lo grotesco de esto es que algunos opositores llaman al levantamiento popular, incluso piden una invasión militar a Venezuela. Ese es el concepto de democracia que tienen. No ganan, pues a las bravas te bajamos. Así no son las cosas. A propósito de este temita, tenemos aquí una cuestión que gente que es opositora, que no es pro-chavista ni pro-madurista, como más les gusta a ustedes, ellos señalan de que prácticamente en el sistema electoral de Venezuela es prácticamente imposible hacer fraude. Veamos lo que dicen aquellos que no son chavistas, ni maduristas, ni comunistas. Neutrales ellos son. Vamos a ver lo que dicen. La pregunta de todos es si Maduro puede cometer un fraude en este proceso electoral. Porque incluso han comenzado a rodar muchos rumores sobre si pueden manipular el tema del conteo, si pueden manipular las máquinas. Es bien importante que dé un mensaje con respecto a esto, porque seguimos frente a un proceso que va a estar bajo la custodia y bajo el manejo de un CNE que sabemos que es pro régimen. ¿Cómo definiría la oportunidad que tiene Maduro de hacer trampa, pues? Bueno, habría que comenzar por definir qué entendemos por fraude y qué entendemos por trampa. Okay. Aquí se ha venido cometiendo abusos desde un principio. Fraude, por ejemplo, es, o trampa o abuso es cambiar la fecha de la elección y adelantar la fecha de la elección para el mes de julio en vez de hacerla en el mes de diciembre, que es lo usual, o era lo usual. Trampa o fraude es modificar el registro electoral en el sentido de cambiar a la gente de su centro de votación sin consultarlo, crear nuevos centros de votación sin avisar suficientemente a la gente. Fraude es que más de 4 millones o 3 millones y pico de venezolanos en el exterior no puedan votar. Todo eso son abusos, trampas, fraudes, como queramos caracterizar. Pero bueno, no es que sean las reglas del juego, pero es la situación del juego y es el juego que estamos jugando. Ahora, en cuanto a fraude, a un fraude electrónico, la posibilidad de manipular las cifras, de manipular el voto de la gente, la decisión de la gente, eso no es posible. Es decir, eso está bien controlado, eso ha sido auditado por nuestros especialistas, conocemos bien el programa, conocemos bien las máquinas, sabemos bien cómo trabajan esas máquinas, sabemos muy bien cuáles son los puntos débiles de todo ese proceso, y la posibilidad de que se produzca un fraude en el sentido de que se modifique la decisión del elector no es posible. La posibilidad de que se produzca un fraude en el sentido de que la máquina envía un resultado y después se contradice otro resultado distinto, eso tampoco es posible. Y no es posible por dos razones. Uno, porque nos hemos asegurado durante años auditando estas máquinas, incluso estas máquinas que se van a utilizar, las hemos visto por dentro, las hemos desarmado, se han evaluado, sabemos sus componentes, sabemos cuál es su programa, sabemos qué puede hacer y qué no puede hacer, etcétera. Y además porque, bueno, hay un proceso en el cual la gente está alerta, por una parte con los testigos. Ya hoy la plataforma anunciaba que el 99% de las mesas del país están cubiertas con testigos. Y además el elector mismo, es decir, el principal defensor del voto es el propio elector. Es decir, la persona que va a votar, una vez que está frente a la máquina, imprime su decisión de votar, tiene un comprobante de su votación que debe examinar. Y ese es el primer comprobante que debe examinar. Hasta ahora no ha ocurrido que alguien diga, mire, no, yo voté por A y salió B. Bueno, puede ocurrir uno o dos casos que no son significativos. Es decir, ese es el primer elemento, y ese es el que va a depositar en la caja de registro.
Una vez que se escruta, que la máquina escruta los votos, emite un acta. Esa acta es impresa, tiene un código de barras, un código QR que puede ser fotografiado y puede ser enviado a cualquier parte, y allí contiene toda la información: el nombre del centro, el número de la mesa, los votos que se emitieron y el resultado. Y eso lo van a tener los testigos. Entonces es muy fácil comprobar. Si yo tengo el acta de la mesa 45, ¿cuál es el acta que llegó y que se está contabilizando en la sala de totalización, en donde además tenemos también testigos? De manera que eso, la posibilidad de hacer un fraude electrónico, la posibilidad de que se modifiquen los datos en el trayecto de alguna parte, eso lo descartamos por completo. Es decir, no tenemos ninguna duda con respecto a eso. Sabemos que hay otros abusos, que ha habido otros fraudes. Si no podemos controlar, fíjate lo que es lo paradójico de las cosas. En aquellas mesas en donde no hay máquinas, las manuales, ahí sí no tenemos forma de comprobar, porque ahí desaparece todo. ¿Cuántas son? No, son muy pocas. Es decir, es menos Vean, esta es la situación, son 11 horas con 2 minutos, una transmisión en vivo y en directo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, esta vez en conjunto, Radio TV Noticias y Ecuador Informa TV. Eso es lo que está aconteciendo, lo que yo les señalaba, que prácticamente es imposible, de acuerdo a los entendidos, llevar adelante algún fraude, porque allá no es como aquí el sistema electoral. Aquí usted encuentra hasta tinta invisible, en la uña se ponen una mina, no sé qué. El Ecuador es un país de Mr. Bean y hablan de democracia. Esta es la situación tan absurda, ¿no? Bueno, pero hay otra cosa, Huguito, no sé si, o qué opina usted y la ciudadanía en general, ¿no? Que el sector petrolero a nivel norteamericano opina de otra forma, ¿no? No sé, usted, no sé de qué... Bueno, ese tema es muy interesante, ¿no? Debemos entender que Venezuela es prácticamente un emporio de petróleo a nivel mundial. Eso es indiscutible, es un punto muy importante. Y es obvio, pues, que cuando existen intereses, ¿no?, ahí como que suaviza la cosa, ahí ya no es tan malo, el malo. Ahí ya no, que sí ha tenido una faceta media simpática. Esa es la doble moral con la que se ha estilado siempre la política internacional de algunos países, especialmente de aquella gran potencia del norte. Y justamente tuve la oportunidad de revisar un video ahorita en el sector petrolero, incluso norteamericano. Aquellos que están interesados en ese recurso natural señalan de que 1000 veces preferirían tratar el tema de las negociaciones con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, o sea, porque entiendo que porque ya ha habido anteriormente experiencias positivas en ese sentido. Claro, porque ellos dicen, así, ¿no?, es, porque ellos dicen que mejor es hablar con Maduro que con otras personas porque ha habido un diálogo positivo con ellos. Deben existir compromisos expresos contraídos. Así es. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ya yo me comprometí con Maduro, por poner un ejemplo, hace un año para hacer tal cosa. Pero luego si lo sacan a Maduro, ¿cómo vendrá el otro presidente? Así es. ¿Cómo quedarán mis intereses allí? ¿En qué va a quedar nuestro acuerdo? Si notan cómo se maneja la política desde diferentes aristas. Sí, y el presidente dice otra cosa. Pero ahí está, pues no, entonces esa como es la que no hay coordinación, ¿no? No hay coherencia. Así, ¿no?, es. Pero de alguna manera u otra, los señores los petroleros señalan además que se han hecho una serie de políticas que ya estaban encaminadas a ir venciendo el nivel inflacionario en Colombia, en Venezuela. Pese al embargo comercial, pese a las grandes presiones internacionales, pese a las sanciones, sin embargo, ya la economía se estaba recuperando, cosa que ya quisiéramos ver aquí en el Ecuador, por ejemplo. Veamos lo que dicen los señores petroleros de los Estados Unidos a través de una señora. Y ahora resulta que los petroleros de Estados Unidos quieren con Nicolás, así como lo escucharon. El gallo pinto llegó a Nueva York. ¿Se acuerdan esa imagen que le mostramos viralizada hace algunos días? Bueno, los petroleros de Estados Unidos, consultados por The Wall Street Journal, dicen que prefieren a Nicolás Maduro asumiendo el 28 de julio tras su reelección. Ahí hay datos para revisar. ¿Por qué prefieren los petroleros estadounidenses a Maduro en Miraflores? Dicen que es la opción más estable para la inversión. Y según The Wall Street Journal, que es quien recaba esta información, esos empresarios
solo desean que Maduro gane las presidenciales porque han tenido conversaciones indirectas con el jefe de Estado en el último año. Recuerden que Venezuela es un país sancionado por Estados Unidos y sus aliados, y resulta que los empresarios del norte, se confirma, han tenido estas conversaciones indirectas. Ese dato, esa publicación, lo refleja Últimas Noticias, que es un medio de comunicación privado de Venezuela. Y aquí viene la frase con la cual vamos a cerrar. Si la oposición gana, Venezuela corre el riesgo de sumirse en el caos, desbaratando las esperanzas de restaurar el país como uno de los principales proveedores de petróleo del mundo. Esto comentaron los empresarios al diario estadounidense. Les pregunto, ¿cómo les queda el ojo a aquellos que adversan y que tergiversan los dichos del candidato a la reelección del actual presidente y candidato por el gran polo patriótico Nicolás Maduro? Bien, esa es la situación. Vean ustedes, no lo decimos nosotros, hay intereses sobre intereses dentro del mundo político. Y a propósito de ciertos aspectos, pues yo he observado en las redes sociales y en algunos chats gente que obviamente habla por inercia, no analizan, no comparan, solamente se dedican a ver determinado medio de comunicación denominado tradicional y creen que eso es la realidad, pero hay otras alternativas de poderse informar respecto de esto. Telesur, por ejemplo, pero dirán, no, que Telesur es esta, pero si esto es un juego de intereses políticos, económicos, etcétera. Hay mucha gente, hay muchos venezolanos acá que dicen que es obvio, hay, tanto en Ecuador como en Venezuela, pero ellos no deben desconocer una cuestión, de que la tremenda crisis que ocurrió ahí a raíz de que Chávez tomó el poder, lo primero que hicieron las grandes corporaciones internacionales presionar hasta que el gobierno de los Estados Unidos y otras naciones muy poderosas, lo que hicieron fue, ¿sabe qué? Es prácticamente embargar la riqueza internacional que tenía Venezuela. No sé cuántos miles y miles de millones de dólares. El oro venezolano también, supuestamente, le dicen, no, esto no lo puede manejar usted, pero nosotros nos vamos a encargar de tener esto. ¿Y por qué ellos? Hasta cuando salga este señor y eso devolverlo. Ya quisiera hacer. Nunca. Y aparte de eso, las sanciones económicas, la prohibición de que pueda comerciar con otros países. Todo eso es obvio que va a generar crisis, pues. No se puede comercializar, no reciben cuestiones tecnológicas, no hay, digamos, se suspenden nadie exporta para Venezuela, el país que comercie con Venezuela, pues se va a someter a sanciones económicas, porque así se maneja la cuestión, y eso la gente también debería de analizar. Sí, pero también quisiera que le explique brevemente a la gente, ¿no?, que está confundida, porque usted sabe, en cualquier lugar uno pasa, ahora que ha ganado Maduro otra vez las elecciones, pues satanizan a Venezuela, que sí, que el presidente Maduro, y por los inmigrantes también que hay acá. ¿Cómo pudo haber sido que hubo tanta migración de Venezuela a Ecuador? Repito, ¿de qué forma? Esas son las condiciones que le aplicaron como sanciones económicas. Le explico mejor. Si el Estado no tiene, digamos, rentabilidad, es obvio que va a generar desempleo, crisis, desempleo, es obvio. Pero es porque le crean desde afuera, pues. O sea, que como que un peluquero me le lleve el espejo, le quite las tijeras y que le exija resultados, es imposible. Y lo peor de todo, que si algún país quiere comercializar un tercer país, si tú comercias con este país, te aplico sanciones. Por eso los otros se reprimen a no hacerlo. Entonces, al generar eso, es obvio que va a generar escasez, crisis, y es obvio y entendible que mucha gente, acostumbrado, digamos, a otro nivel de vida, ya se vio que la vida se le viró como tortilla. Así es. Porque es entendible. Yo he conversado con venezolanos, ellos han tenido una vida, pues, por eso que a ellos se les hizo que es como que de pronto cambiaron de vida, ¿no? Porque ellos han tenido una vida diferente, una vida no como la nuestra, ¿no? Y ellos, no, si yo vivía en tal lugar, yo manejaba esto, yo no trabajaba. Entonces, como que el desarrollo de las sociedades se miden por estos aspectos. Salud, que aquí, perdón, no existe. No tenemos. Educación, que aquí no existe. Seguridad, aquí no existe. ¿Sí? Salud, en estos instantes, más de 7 millones de personas están condenadas posiblemente a morirse, porque a lo menos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque no hay recursos para el sistema de salud.
Y aquí hablan, no queremos ser como Venezuela. Perdónenme. Estamos peor que Venezuela. Y la gente que al menos el connacional nuestro, que se expresa de esa manera, es obvio pues porque solamente está siendo manipulado por un sistema mediático internacional afines con los intereses que están en contra de aquellos que detentan el poder en estos momentos en Venezuela. Así se maneja la opinión pública, lamentablemente ha sido así. No debería ser así, pero eso lo vemos todos los días, pues. No nos van a decir, ese programa de fulanito de tal responde a estos intereses. Veamos solamente Coavisa, veamos los otros medios de comunicación y ni qué decir de las redes sociales. Bueno, continuemos ahorita porque el tiempo es oro. A propósito de eso, también un joven dice, desmienten fraude en Venezuela. Vamos rapidito porque el tiempo apremia y esto es más rápido que Speedy González. Adelante, por favor, desmienten fraude en Venezuela. No lo tiene. No lo tenía. Bueno, ¿puedes leerlo tú? No, porque es un video que me enviaron. En todo caso, desmienten fraude en Venezuela, no lo tiene. No, de un joven que está allí, no. Ya, en todo caso, eso ya lo dejamos para el día jueves. Bueno, continuemos con esta situación. Yo me permití hacer una situación ya lo más pronto posible, son 11 horas con 12 minutos. No nos va a quedar tiempo definitivamente. Bueno, volvemos, no, aquí hay otro aspecto que se me estaba escapando. ¿Qué es lo que está sucediendo en Gaza? Eso quería de alguna manera u otra inteligenciarme también, porque sabe una cosa, Laurita, la gente se preocupa tanto de lo que ocurre en Venezuela, pero no, ya se han olvidado de las matanzas en masa que existen allá en el Medio Oriente con el pobre pueblo palestino. Un señor narra, y luego tenemos el video de un niño que también clama, por favor, que ya dejen de seguir matándolos. Pero ya la Organización de las Naciones Unidas, chitón boca, la Unión Europea, chitón boca, nadie dice absolutamente nada, la gente sigue muriendo allí, eso ya es una guerra, disque guerra, eso no es una guerra, eso es genocidio, y ya nadie se preocupa de eso. Ahorita la vedette del día es Nicolás Maduro y su supuesto fraude. Veamos lo que dice aquel señor respecto de lo de Gaza, mi querida Elizabeth. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, and you hear the screams of people screaming as the Israeli government burned men, women and children alive. They burned them alive. And the world stands by while 15,000 children are being slaughtered, 35,000 men and women and children. And it's unbelievable, the genocide that's happening. A child with no head, and the Israeli government say it's a mistake. I hope that Benjamin Netanyahu burns in hell the same way them children and their families burned. I hope him and his generals and the far-right government in Israel, that when their God finally brings him to the resting place, that he deserves to burn in hell. Because what is happening now, not alone is it apartheid, not alone is it atrocity and a war crime, it's just horrific. It's just horrific what they're doing. Where is their soul? Where is the soul of the Israeli people that allows their government to do this to children? Where is their humanity? The Israeli people, the Jewish people, after everything the Jewish people have suffered down over the decades, that they would allow their government to do this to other human beings. Human beings. But in the eyes of Netanyahu and this far-right Israeli government, Palestinians are human beings. But today here, the Irish people say, we recognise Palestine. We recognise that they are human beings, just like every one of us. Shame on Israel. Shame on what they've done, and will never be forgotten. El infierno en la tierra, definitivamente. Sí, eso es Gaza. Eso sí es cierto. De esa manera está señalándonos este ciudadano irlandés, entiendo que es del Parlamento, respecto de lo que acontece ahí. Esas son las cosas que también hay que mirarlas con absoluta seriedad, Laurita. Niños, ancianos, mujeres,
Desaparecen todos los días víctimas de los bombardeos. Pero no es necesario ser irlandés, simplemente ser un ser humano nada más. Somos seres humanos, todos necesitamos vivir, comer, tener una vida estable, una vida digna, por Dios. Primeramente, pedirle a Dios que con Él no se puede decir que se hizo mal o bien, pero creo que la gente está equivocada de decir que Israel es el país elegido de Dios. No, porque Dios no dejó la maldad. Dios dejó lo bueno para todos sus hijos, que somos nosotros aquí en la tierra. Y más que nada para los niños. Y miren un video que tenemos de un niño, cómo suplica. Niños palestinos con el mundo. Quiero enviar un mensaje para todo el mundo. Veamos en medio de los escombros. No es el primer niño, algunos niños hacen esto. Veamos lo que dice este niño. نوجه رسالة واحدة للعالم كله وللمسائل اللي برا اللي قاعدين على كرسي مريح وأريح من الراحة. انتوا ليش بتعملوا فينا زيك؟ أنا طفل غزة يصير أقع تحت الدمار هذا. طفل من عندك يقع تحت الدمار يموت تحت الدمار. ابنك يموت تحت الدمار هيك أحسن يعني. هيك أحسن يعني. أطفال غزة لسه مولودين أول يوم ثاني يوم يروحوا يتفخصوا تحت الدور. إيش في عالم؟ انتوا مش عارفين ايش بيصير في غزة. غزة 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 غزة. انت بتعرف شو يعني غزة غزة غزة. الدمار. شوف الدمار. الدمار هذا الشامل. مين بده يصلحه؟ انتوا بدكم تصلحوه ولا مين بده يصلحه؟ قلنا من اول مرة قلنا لكم يا الدول العربية اقفوا معنا. انتوا ليش بتسووا معنا زي هيك؟ احنا ايش سوينا لكم؟ احنا ايش He ahí una prueba palpable, palmaria de la realidad que vive este mundo, la inmisericordia y la deshumanización de la sociedad humana hace que lleguemos hasta esos niveles de destrucción. Y ahí la ONU, donde están las grandes organizaciones internacionales, donde está la gran prensa internacional, donde está ahí mutis por el foro, es decir, una hipocresía de altísimo nivel, de marca mayor. Ojalá y nuestra gente aprenda a entender y a discernir por dónde debemos caminar en estos trágicos momentos que vive el mundo. Y ahí en Gaza está la prueba palpable de la forma como destruyen, como quieren exterminar a toda una comunidad, solamente por la ambición, la injusticia y la barbarie. Bueno, hasta aquí, nomás con esta situación. En breve vamos a tener otro segmento sobre otra catastrófica situación, los enfermos renales en este país. Y esos son nuestros, prácticamente estamos en Gaza también, porque es que vamos a llegar a esos extremos. Imagínense ustedes, pero ya volvemos con esos detalles, televidentes amigos.